a que vengan al evento Criterios Judiciales en materia de acoso escolar. Le damos las gracias a la Facultad de Derecho por facilitarnos el espacio para este evento. En el Presidium tenemos al doctor Dante Jaime Aro Reyes, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios. A la ponente, la doctora Guadalupe Barrena Nájera, que es la Defensora Universitaria de Derechos Universitarios de la UNAM, y a la maestra Nelia Elena Tello-Peón, de la coordinación del SUIBE. La doctora Guadalupe Barrena Nájera es desde mayo de 2019 la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Ingresó a esta dependencia como profesora asociada en agosto de 2018. En sus actividades académicas desarrolla diversos proyectos de investigación en materia de derechos humanos, incluyendo la creación de indicadores y violaciones graves a derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. También desarrolla un proyecto de investigación sobre la enseñanza clínica del derecho en México y en América Latina. Ha sido profesora de asignatura más de 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y otras universidades. Antes, Guadalupe dirigió la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. En este taller multidisciplinario, integrado por estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Periodismo, supervisó a cerca de 200 estudiantes litigando casos de derechos humanos con una perspectiva interseccional, incluyendo derechos de personas con discapacidad, de mujeres migrantes y víctimas de violencia, entre otras. Guadalupe pertenece al Consejo Directivo de la Global Alliance for Justice Education. Guadalupe es egresada de la Facultad de Derechos de la UNAM con estudios de maestría en Derechos Humanos y especialidad en Derecho Europeo en la Universidad de Europa Central y doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos la palabra a la doctora Guadalupe Barrena Nájera. Buenas tardes. Muchas gracias a quienes han tomado un poco el tiempo de su día para acompañarnos esta tarde. Quisiera agradecer a la maestra Nelia Tello y al Seminario Universitario de Violencia Escolar por motivar esta iniciativa y, por supuesto, pues muchísimas gracias a mi facultad porque nos abrió las puertas para que tengamos esta conversación. Quisiera agradecer sinceramente al doctor Dante Aro, quien es el defensor de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña el día de hoy también, y a quien quisiéramos escuchar respecto de las intervenciones que se han hecho al respecto de este tema en la Universidad de Guadalajara en unos minutos. Me voy a dedicar brevemente a compartir con ustedes algunos contenidos de los pocos, realmente pocos precedentes que hay en materia de acoso escolar en las sentencias del Poder Judicial Federal, solamente para enmarcar de qué estamos hablando y cuál es, desde el punto de vista legal, cuál es la implicación de los centros escolares, considerando muy importante que en muchas universidades como en la nuestra, la población menor de 18 años es enorme. En la UNAM debemos tener cerca de 100,000 alumnos de bachillerato y posiblemente no todos saben que también tenemos una secundaria que llamamos iniciación universitaria, donde hay 2,000 chavitos entre 12, 15 años. Entonces es gente muy, muy joven y por esa característica, pues es muy importante que en la universidad estemos reflexionando mucho sobre cuáles son nuestras responsabilidades de cuidado, tanto en la convivencia de todos los adultos con las niñas, niños y adolescentes que están en nuestros entornos universitarios, como las responsabilidades de cuidado para contener, por ejemplo, actos de violencia que se suscitan entre ellas, entre ellos. A ver, entonces yo les voy a comentar un poquito de un amparo que ya tiene mucho tiempo,
yo creo que este amparo ya va a tener como 7 años de haberse resuelto. Y pues es interesante para mí que pues no hay tantos desarrollos posteriores respecto de un tema tan presente en la convivencia de niños, niñas y adolescentes como es el acoso escolar. Entonces, voy a estar aquí volteando mucho al papel para revisar que voy siguiendo mis notas y no puedo cambiar de foco de lo que estoy leyendo, pero aquí voy a tratar de voltear un poquito para acá. A ver, primero, ¿qué significa eso de acoso escolar en la lectura que hizo la primera sala de la Suprema Corte? Pues dice la Corte que el bullying escolar es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente. Muy importantes 3 componentes. Primero, que se puede tratar de un acto o una omisión, o sea, puedo activamente infligir violencia o por no hacer nada puedo infligir violencia también. Luego, tiene que ser una conducta que se presenta muchas veces. No necesariamente un evento de violencia en sí mismo puede constituir acoso escolar, sino que tiene que ser una conducta reiterada. Y hay varias pistas de las diferentes formas de violencia en las que puede impactar esta conducta de acoso escolar, como la violencia física, psicoemocional, patrimonial e incluso sexual. Como antecedente, digamos, les comparto que legalmente hablamos de la responsabilidad parental para enmarcar la... ok. Pero sí me oyen, ¿no? YouTube, es que estamos transmitiendo en redes, perdónenme, no lo tenía presente. Ok. Entonces, la responsabilidad parental significa que va a haber siempre un sujeto que en la presencia de niños, niñas y adolescentes va a llevar la carga principal del cuidado. Y en el caso de los centros educativos, mientras están niñas, niñas y adolescentes al cuidado del centro educativo, nosotros somos quienes, o sea, el centro educativo es quien despliega las funciones de la responsabilidad parental. Usamos la expresión de en lugar del padre, in loco parentis, para explicar por qué o cuál es la posición del centro educativo en ausencia de padre o madre de los niños, niñas y adolescentes en nuestros espacios. Entonces, por una parte están estas responsabilidades y por otro lado hay pues una gama de derechos que jurídicamente protegen a los niños, niñas y adolescentes en estos espacios. Uno, por supuesto, el derecho a la educación. Pero ese derecho a la educación se tiene que proporcionar en un espacio que esté libre de violencia para el ejercicio de ese derecho. Y por lo tanto decimos que las escuelas están obligadas a brindar una protección reforzada a los menores que presentan diferentes características, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes que viven con una discapacidad, pueden imponer una carga adicional de cuidado a los centros educativos. Y entonces distinguimos 2 cosas. Por una parte, la conducta que le podemos pedir a los pares que conviven en la escuela, niños, niñas y adolescentes, entre ellos, y por otro lado, las responsabilidades de cuidado que respecto de todos en su conjunto tienen los centros escolares. Entonces, por una parte decimos que vamos a platicar de la responsabilidad de la escuela, ¿no? Entonces, pues, la escuela puede directamente cometer actos u omisiones. La escuela, por ejemplo, a través de sus autoridades o individualmente el personal docente. Y por otro lado, puede haber también responsabilidades sobre pues las acciones de mitigación, por ejemplo, que tienen que desplegarse cuando hay acoso o violencia escolar, incluso entre los pares. Entonces, dice la Corte que para acreditar la responsabilidad de las autoridades escolares es preciso verificar
si se han incumplido los deberes de cuidado a la luz de los derechos de la dignidad, educación y no discriminación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, primero, buscamos establecer si existió el acoso escolar, el bullying por acciones o conductas de agresión que pueden incluir el acoso a la víctima, es decir, si se acredita la existencia de bullying y si este puede atribuirse a personas generadoras de violencia en particular. Luego tiene que existir la acreditación de que hubo un daño, ya sea físico o psicológico, sobre la persona. Y por otro lado, el nexo causal entre esa conducta de agresión y los daños que referimos. En el caso de las omisiones, pues tenemos que acreditar que existe el bullying. Segundo, que existe la negligencia de la escuela o del centro escolar. Y tercero, el daño físico y el nexo causal. Aquí, muy importante, por las acciones, tenemos que documentar pues, cuál fue la intervención de la escuela, y en las omisiones lo que nos dice la Corte es que hay que acreditar la negligencia del centro escolar. O sea, hay un deber de hacer que desde mi punto de vista no está necesariamente tipificado, ¿no? Puede ser un poco casuístico, pero pues tiene que haber el despliegue de una conducta de la autoridad para buscar contener las agresiones que se presentan en contra de uno de sus estudiantes, digamos. Muy importante, dice la Corte, se refiere a la guía para docentes de la UNESCO y entonces al hacer esa referencia dice que esta guía para docentes de la UNESCO puede ser una fuente indirecta ¿no? útil para el trabajo de la Corte, y ahí podemos identificar que si en un caso se demuestra la ocurrencia de agresiones verbales o físicas con un carácter más o menos reiterado, será válido presumir que existe una situación de acoso. Pero primero tenemos que documentar que existen esas conductas de agresiones verbales o físicas. Ahora, es muy importante que podamos documentar la existencia de un daño que se presenta en la persona a quien se dirige la agresión escolar propiamente. Y para ir bajando un poquito qué significan las obligaciones de los centros educativos, dice la Corte que el deber general de protección se traduce en otras obligaciones como, primero, garantizar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplen las normas establecidas en materia de seguridad y supervisión adecuadas. Segundo, hacer del conocimiento inmediato de las autoridades competentes cualquier abuso o maltrato, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. Y tres, tomar medidas concretas de protección. O sea, si en el entorno de la convivencia escolar alguien, ya sean docentes, funcionarios, en fin, nos damos cuenta de que se están presentando algunas conductas de agresión física, verbal o incluso sexual, es muy importante que las autoridades competentes conozcan del evento para que puedan hacer, en su caso, las investigaciones, pero aparte de conocer, es muy importante que los centros educativos actúen, es decir, que inmediatamente tomen medidas para prevenir la propagación de los eventos de agresión. Ahora, dice la Suprema Corte que es importante que los centros docentes tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores de 18 años puedan cursar sus estudios libres de agresiones y vejaciones. Por lo tanto, no es exagerado hacerlos responsables por los daños que los menores hayan sufrido bajo su cuidado, mientras que pudieran evitarse si el centro escolar hubiese actuado diligentemente. O sea,
normalmente dividimos la responsabilidad de quien actúa directamente, o sea, por ejemplo, quien da un golpe, pues es responsable de dar el golpe y los daños que se causan. Pero en el caso particular de las obligaciones de cuidado de los centros educativos, dice la Corte, no está mal, no sobra, no es exagerado, que el centro educativo mismo pueda ser responsable cuando, vamos a decirlo así, supo y no hizo nada. Está documentado que el centro escolar tenía conocimiento de los eventos de acoso escolar y no hizo absolutamente nada. Eso, pues, es muy difícil. Dice la Corte, en sí mismo el centro educativo tiene unas obligaciones de cuidado y el hecho de no hacer nada frente al conocimiento de una situación de violencia puede incluso hacer responsable al centro educativo de los daños que directamente causa quien genera la agresión. Perdón, solo quiero llegar aquí a una lista de ideas. Un segundito. Puede ser un poquito reiterativo, pero quisiera reafirmar, a ver, cuando en este caso el que le estoy platicando, la Corte concluye que efectivamente puede haber la responsabilidad del centro educativo por los daños que se causaron por otras personas que agredieron físicamente o que verbalmente agredieron a una persona, la Corte concluye que en el caso de la víctima tiene que ponderarse, primero, el aspecto cualitativo del daño sufrido por la víctima, el cual se compone, o sea, la dimensión del daño trae, por ejemplo, el tipo de derecho o interés lesionado, segundo, la existencia del daño, tercero, la gravedad de la lesión, y por otro lado, el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, que esto incluiría, por ejemplo, los gastos que se hicieron para atender la situación de daño moral, los gastos que están todavía pendientes de hacerse para atender la situación, el grado de responsabilidad y su situación económica. O sea, es tan severa la obligación que se impone a los centros educativos respecto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que la Corte desarrolla esta metodología para precisar cómo integramos la responsabilidad de las escuelas cuando se presentan daños en el espacio escolar causados por terceros sobre pues, la población que está a cargo de las escuelas. Entonces, con este balance de todos los aspectos que integran el componente del daño, la Corte enfatiza que incluso, bueno, eso es porque de eso se trataba este caso, ¿no? Este es un caso de daño moral en donde el centro escolar se determinó responsable por las afectaciones que vivió la persona directamente a manos de terceros. Y entonces, en este test, en esta puntualización muy concreta de cuáles son las dimensiones que se tienen que integrar en el daño para el centro escolar, pues está clarísimo que no hay, o sea, sería muy difícil que un centro escolar que es omiso en la atención de las lesiones que se presentan a un niño, niña o adolescente en sus espacios, pues pueda salir ileso, digamos, ¿no? Pues aquí la cosa es, si estamos viendo que hay agresiones reiteradas, físicas, verbales o incluso sexuales en contra de una persona, los centros educativos tenemos una responsabilidad muy importante de actuar de manera proactiva para inmediatamente, ya sea detener las conductas de agresión o, en su caso, solicitar también la intervención de las autoridades del derecho común. Creo que dije muchas cosas de abogado, pero pues es que estamos en la Facultad de Derecho. Quisiera yo dejar aquí este comentario nada más y le pediría al doctor Aro si nos puede compartir un poco cómo ha sido la experiencia de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Un verdadero privilegio encontrarme en este
magno auditorio, esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctora Guadalupe Barrena, defensora de esta universidad, defensora universitaria, por la invitación. Gracias a la maestra, muchas gracias, Tello, por poder tener yo el privilegio de compartir y sobre todo el tener la oportunidad de estar con todas y con todos en esta tarde ya, para poder tratar un tema de manera así como muy propia, algunas pinceladas de un tema que sigue ocurriendo, que es el acoso. Acoso universitario, acoso escolar, que desde luego es una situación que va a ser muy difícil que se pueda erradicar, hay que decirlo, pero sí es importante el poder tener los mecanismos, el tener los diferentes pasos para poder hacerle frente y dar una respuesta inmediata. Porque es muy difícil poder erradicar, aunque obviamente entramos en un debate, la parte que tiene que ver con la misma naturaleza humana, la situación que tiene que ver con aspectos en donde hay conflicto y es parte de la naturaleza humana, hay que ver. La parte, como ya lo explicaba la doctora Guadalupe Barrena, el acoso no es otra cosa que un tipo de manifestación violenta. La violencia, y hay diferentes tipos de manifestación de esta violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia emocional, violencia sexual, etcétera, etcétera. No voy a entrar en una parte explicativa profunda de esto que también se llama, inclusive hay la parte de la violencia hoy con los medios que se llama la digital, y esto se traduce en una palabra obviamente que ya ha sido muy arraigada, inclusive ya está aceptada en el diccionario, el bullying, la parte de este acoso, esta violencia que se da entre los integrantes de una comunidad escolar, una comunidad universitaria. En este sentido, nosotros desde la Universidad de Guadalajara hemos venido trabajando para poder entrar al menos en elementos mínimos para poder dar frente a este monstruo que se da. Desde luego, los casos importantes que marcan se dan a nivel de kinder, primaria, secundaria, inclusive bachillerato. Hoy aquí, en esta gloriosa Facultad de Derecho, que agradezco obviamente a los organizadores que nos den la oportunidad de estar aquí, vemos que esta violencia en la universidad pues sigue dándose. Y esta es la parte importante de poder decir que hay en principio la parte de que se pueda manifestar, es decir, sigue sucediendo y lo que es la ley del silencio es el enemigo número uno para poder contrarrestar este doloroso problemática que tenemos. Es decir, el silencio tanto muchas veces del que está siendo víctima como de los que están rodeando a la víctima, de los que se dan cuenta que está sucediendo algo que es a final de cuentas inapropiado, que no está bien, que está haciendo daño. Y esto es muy importante, el romper el silencio es una de las bases importantes. Y aquí, a la manera que se dice en España o en Portugal, que no por el hecho de que una persona que haya sido educado a que no te metas en los asuntos que no te corresponden, sí hay una obligación, como dicen, de ver las cosas que están mal. Es decir, aquí las cosas que se están haciendo mal o que se está dando alguna actividad, hay un deber ético de poder manifestar y de poder denunciar. Muchas veces las víctimas se sienten aisladas y hay muchísimos casos en donde querer llevar esta carga de manera solitaria, pues es lo que a final de cuentas produce consecuencias que después son consecuencias que son muy difíciles de digerir, de cambiar con diferentes cuestiones. En la Universidad de Guadalajara lo primero que hicimos es de manera muy propia a dar una apertura a través de una línea de denuncia, inclusive anónima, para poder ver de qué es lo que estaba pasando. El poder ya manifestar que está ocurriendo algo entre compañeros que puede ser discriminatorio, puede ser de abuso, puede ser, como ya dije, de muchas cuestiones, inclusive hoy con el boom de unos años para acá, estamos hablando de las redes sociales, se vuelve muy fácil
la parte del linchamiento mediático que le decimos. Se acusa, se meten quejas, pues, se mediatiza y después se convierten en tribunales y se condena, y hay, a final de cuentas, muchas circunstancias que sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, sin los mecanismos propios para poder dirigir, se emiten a final de cuentas juicios de valor, sentencian, y las personas a veces pues sufren las consecuencias. Nosotros hicimos en la Universidad de Guadalajara, que es la parte que me ha pedido la doctora Guadalupe, que pueda contar a ustedes el poder hacer pasos, y se elaboró un protocolo para poder hacer estas cuestiones. En este sentido, el protocolo que tiene la obligación de las autoridades de primero recibir cualquier situación que venga de investigar, el procurar, ya sea con un oficio, una petición de una persona, algún tercero, el poder adentrarse en lo que está pasando. Y la primera es ofrecerles en este tipo de circunstancias, porque no sabemos lo profundo que puede haber, una atención psicológica, jurídica, médica o de trabajo social, que no es otra cosa que ir con la ley de atención a víctimas, que es la atención integral. Esta es una obligación que se da para poder dar. Después, brindar las condiciones adecuadas en el lugar donde se vaya a realizar la entrevista, para poder tener la confidencialidad, que se sienta seguro y poder ver de qué está pasando. Es decir, estas circunstancias en el acoso pues son múltiples y son a veces personales, son a veces de grupo, a veces son situaciones que se dan, y en el hacer conocimiento de primeramente de lo que es la confidencialidad, la parte de que se sienta pues que no va a salir de ahí, la obligación que se tiene. Por eso las instancias como las defensorías, en el caso de la defensoría, pues tiene esta obligatoriedad de guardar de manera estricta en secreto los datos que ahí se presenten. También es una parte del que se da. Y luego analizar los hechos que se someten a consideración, identificar el tipo y la modalidad de violencia que se está dando. Hay veces que en un solo acto se pueden dar diferentes tipos de violencia, para poder, en este caso, tener de manera muy clara la parte de poder dar. Hay veces que los agresores son o se escudan el anonimato, a través de avatar, a través de cuestiones, no tenemos muy claro. Esa es una parte en donde ya se va más allá de las instancias y ámbitos universitarios. Pues desde luego una red social es muy, muy difícil, puede estar al otro lado del aula, o puede estar en otra ciudad, o puede estar en otro país, y eso es muy difícil. Aquí, desde luego, los convenios que se dan con las policías cibernéticas para poder identificar de manera muy clara qué está pasando es una parte importante, pero la otra es la realización de lo que se llama la valoración de riesgo de la víctima. En su caso hay que brindar la contención emocional que requiere. Es decir, aquí el análisis de riesgo, de si se trata de un caso, al final de cuentas, de manera grave pero leve, de gravedad leve, de gravedad media o de gravedad alta. Es una parte que se tiene que dar, y en este sentido, en la parte del acoso en las diferentes instituciones hay que dar esta pauta muy completa. Informar, y hay que orientar a la víctima sobre los procedimientos, las vías y las distintas resoluciones posibles que se dan. Hay veces que es muy difícil para una estancia universitaria, se trate de una máxima autoridad, el poder hacer algo porque trasciende hacia afuera. Por eso se le da ante los mecanismos, ya lo decía la doctora Guadalupe, con las sentencias jurisdiccionales que se dan. Inclusive hay medios no jurisdiccionales, comisiones estatales, comisiones nacionales de derechos humanos. Es decir, hay una serie de cuestiones, pero aquí lo importante es ver el alcance que se da, y cada uno, si ha sufrido daños, hay que decirlo, que también tiene las posibilidades en su defensa de poder pedir la reparación del daño, por la vía jurídica, la vía judicial, en este caso civil, o por la vía penal. Pero son instancias que ya no son parte de la universidad, sino son, a final de cuentas, de nuestro sistema jurídico o del sistema de justicia penal que se tiene en nuestro país.
el recibir y registrar las denuncias que sean presentadas por esos actos de violencia, incluida la violencia de género, todo lo que tiene que ver, son propias a final de cuentas de dar una canalización, remitir a las autoridades, que es la obligación, informar a la víctima, a la tercera persona sobre el trámite que se le dio a la denuncia presentada, y hay a final de cuentas instancias receptoras, que esta es una parte de canalización, de que este tipo de asuntos, al menos en diferentes universidades, la Universidad de Guadalajara entre ellas, pues ya se tienen estos canales de vía para poder acceder a el tratar de mitigar, evitar el que se pueda a final de cuentas dar este tipo de situaciones, que como se dice es una situación de mil formas, pero que a final de cuentas lo que se trata es el que se tenga la oportunidad de que no vuelva a pasar. Y no quiero abusar del tiempo, pero sí quiero decir que la parte importante, vuelvo a reiterar con lo que enuncié, es el romper este silencio que a veces, si nos damos cuenta de que está sucediendo y por tratar de no meternos en problemas, eso se deja pasar. Muchas víctimas, si hubiesen sido ayudadas de manera muy directa en poder acercarse, ayudar, ser empáticos, o el poder a final de cuentas decirle a las autoridades lo que está pasando, se hubiese podido solucionar en algunos de los casos. Por eso las personas que estamos aquí con esto se les invita a que se conviertan en los ojos, los oídos de una comunidad que quiere esta parte de tener cultura de paz, de respeto, que podamos combatir el acoso. En este sentido es lo que yo puedo decir, y agradecer pues que la oportunidad para poder decir que se está trabajando en la Universidad de Guadalajara. No somos una comunidad tan numerosa como aquí, como en la UNAM, somos cerca de 350,000 personas en la comunidad universitaria, pero estamos trabajando, impulsando para que podamos nosotros mandar el mensaje de lo que está sucediendo también en la parte de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Aro. Muy importantes los pasos y las herramientas muy puntuales que nos compartes. Quisiera darle la palabra para unos comentarios también a la maestra Nelia Tello, por favor. Funcionarios, especialistas. Ese señor también creo que tiene un rol importante en allá donde no lo mencionaron, es muy importante. Y entonces, pues, lo bueno que estamos poniendo, que podemos practicar. No sé si muy libremente. ¿No sé qué? No sé si muy libremente. ¿Puedo preguntar lo que quiera? Es que yo a los abogados los necesito para preguntarles, para que me digan, y luego no me dijeran, no me digan, no se dice el debido proceso, no importa. Eso es lo que a mí me preocuparía. Bueno, con mucho gusto, gracias. Todos están aquí por venir, les agradezco. Y bueno, nada más dos cosas, porque yo no venía preparada, ciertamente. La dueña de la palabra eras tú, ustedes, no yo. Pero bueno, a mí me da gusto entender que uno se siente arropado y cuidado por una institución a la que pertenece y en la que está desarrollando parte de su vida y en la que pasa mucho tiempo. Ahora, últimamente hay como no sé si ya está definido legalmente, pero los planteles escolares, a lo mejor no más los de menores de edad, pero supongo que no es cierto, también los demás de la universidad, se encargan y se empiezan a ser responsables de lo que sucede en sus entornos, no solo adentro. Y entonces como que la responsabilidad institucional de una institución que tiene otra función y otro propósito se convierte también en ese cuidado hacia afuera. Ese sería un punto en el que yo quisiera hablar, porque esto del internet
se presta también a otro tipo de delitos en donde yo supongo que se abusa de este cuidado y de esta protección y entonces se empiezan a usar como una parte relacional de amenaza. Esto de pasar. La otra es, también, debe de haber control, vigilancia y por contraparte, pues dijéramos obediencia. Y ahí es en donde entonces me pregunto, ¿y a qué horas vamos a dejar que estos personajes se asuman como los dueños y los responsables de sí mismos, de sus relaciones, de la cantidad de alcohol, de la cantidad de sustancias que consumen? Si lo que pasa allá afuera yo también voy a ser responsable. Estamos en vacaciones y hay un evento en Cancún. Entonces necesitamos sentirnos cuidados, arropados. No corresponde eso a todo un Estado, no nada más a la institución educativa. Y un Estado me está hablando también de ciudadanos responsables. Estoy hablando en caso mayores. Nosotros son menores de edad, pero no los puedo cuidar. Híjole, es que tú dijiste, pero que finalmente la responsabilidad institucional es como una delegación de la responsabilidad parental. ¿De cuántos alumnos dijiste? De 100,000 alumnos del bachillerato. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se espera que una institución sea la responsable de eso? Y luego, cuando ya cumplen 19 años, 20 años, ya no es lo mismo. Sí hay una responsabilidad institucional, pero ya no es lo mismo. Si siempre estuvieron cuidados, vigilados, controlados, obedeciendo y sabiendo que en cualquier momento pueden denunciar cualquier cosa anónimamente, ¿cómo le van a hacer cuando salgan a la calle al antro en la noche? Ellos han oído hablar de la violencia. Todos sabemos que hay una violencia, que vivimos en un país muy violento.
Solo voy a tratar de comentar un poquito de un segmento de la pregunta. Pues sí, o sea, claro que nuestra función como espacios educativos es formar, y parte de formar, gracias, parte de formar me parece que significa que podamos asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones, y para eso pues necesitamos aprender a tomar decisiones. Creo que una manera de comprender cómo interactúan estos espacios de responsabilidad es que lo que explica la Corte es cómo los daños que provocan los actos de unas personas cuando quien estaba en la función de cuidado no hizo nada, o sea, fue negligente, faltó a sus obligaciones legales, pues se le pueden trasladar. Eso no significa, desde mi punto de vista, que individualmente las personas dejen de ser responsables de las consecuencias de sus actos. O sea, si hay conductas de acoso escolar contra Juan que cometen 5 personas, pues esas 5 personas tienen que ser responsables cada quien de lo que hace o deja de hacer. Ese me parece un principio pues fundamental de la convivencia cualquiera, pero pues de la convivencia universitaria en particular. Sobre todo porque las decisiones que toma cada quien, aunque tengamos menos, ¿no?, quienes tengan menos de 18 años, la ley también les reconoce a los adolescentes la posibilidad de escoger cosas. Es decir, es muy distinta la responsabilidad de una chava, un chavo que tienen 17 años, de la responsabilidad de un niño o una niña de 4, ¿no? Porque hay unas lógicas legales del desarrollo progresivo, la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y entonces eso también forma parte de la ecuación. Es decir, la responsabilidad de los padres respecto del cuidado de un bebé o de un niño, una niña muy chiquito, pues son muy distintas de la responsabilidad parental, sea quien sea que la ejerza, respecto a una persona que ya es un poco más grande. Y la posibilidad de tener ese desarrollo, coincido totalmente, pues pasa por la posibilidad del espacio legal de que una persona pues tiene que asumir lo que hizo, la edad que tengas. Por eso yo, digamos, no es que me afilie yo al universo, al credo del punitivismo, ¿no? No comparto yo la idea de que la sanción en sí misma pues es suficiente o restaura, pero bueno, pues es lo que dice la ley, y en nuestra cultura la sanción es importante, y entonces yo creo que la responsabilidad de cada una, de cada uno, tiene un lugar central en las relaciones humanas en general, y en la formación universitaria, que empieza desde la iniciación universitaria, pues muy importante, yo pienso. No, coincido totalmente que es una parte importante. Por un lado está la parte jurídica, el tratamiento que se da, pero por otro lado tiene que haber otro tipo de tratamiento. Nosotros, en la parte de las defensorías, estamos muy apegados a que se pueda dar pues algo restaurativo, lo que decimos nosotros, la justicia restaurativa, tratar de que la persona que sufre un tipo de estas circunstancias pueda estar como al principio, antes de que sufriera la agresión. Es muy difícil, sin embargo, el que haya un castigo jurídico no le va a devolver a la persona pues una serie de traumas, aspectos psicológicos, inclusive hay personas que se han quitado la vida por este tipo de circunstancias. Hay una serie de correlaciones. Lo que sí, vuelvo a insistir, el deber constante nosotros como la formación que tiene la universidad, no solamente formar profesionistas, profesionales en las diferentes áreas de la ciencia, sino realmente formar ciudadanas, ciudadanos, personas que vengan a tener obviamente una retribución con la comunidad, con la sociedad. Es un papel importante que tienen las universidades, y el tratar de que se evite, tratar de solucionar de manera muy
muy propia lo que sucede al interior de las universidades con este tipo de situaciones de acoso en sus diferentes modalidades, es una parte importante que se tiene que dar. Por eso las alumnas, los alumnos, profesoras, profesores tienen que poner de su parte. Y vuelvo a repetir, en la parte de que se conozca, de que se sepa, aunque no sea en forma personal, de que está sucediendo algo, es muy importante que se pueda denunciar, que se pueda decir, buscando desde luego la parte que tiene que ver con los canales adecuados de confidencialidad. Hay en algunas regiones de Jalisco, hay que decirlo, la parte de la delincuencia organizada, los cárteles de la droga que están metidos, y ahí a final de cuentas pues la persona tiene miedo de que si denuncia o hace algo pues también está atentando contra su vida, contra la de su familia. Por eso tiene que buscarse de manera muy propia para poder atacar este problema. Se los pongo como un ejemplo de gravedad, pero sí el tener esa responsabilidad es algo muy propio para todos los que a final de cuentas vamos a devolverle a la comunidad, a la sociedad, de lo que nos ha dado. Sí. Muchas gracias, yo les agradezco muchísimo sus respuestas, me dejan bien satisfecha, no sé si a todo el público, pero a mí me dejan bien satisfechas porque hablan de responsabilidad, hablamos otra vez de que tiene que haber límites, tiene que haber reconocimiento del castigo, pero también al hablar de toma de decisiones y de formación, entonces me sitúa que antes del derecho tiene que haber una formación social en donde seamos capaces de socialmente estar formados para reconocer qué es cuando un hecho realmente es una violencia que se está convirtiendo en un delito, podría ser, porque está señalizado. Es cuando también nos quejamos de que las situaciones sociales frecuentemente se criminalizan mucho y entonces ya todo el mundo se vuelve responsable de algo y lo que tenemos es miedo de lo que nos pueda pasar ante cualquier denuncia. Entonces, yo lo que creo aquí es que la parte esta de romper el silencio es básica, porque romper el silencio implica una responsabilidad social con el otro, una responsabilidad que puede evitar, porque entonces lo único que yo podría agregar es que tenemos que trabajar también, cuando trabajamos y hablamos de violencia, tenemos que hablar de, no me gusta la palabra desde lo social, pero de prevención. Y no es de prevención, sino saber cómo comportarnos socialmente, cómo resolver todas estas situaciones desde una perspectiva de lazos y relaciones sociales y no solo estar esperando es que la ley dice. Sí, la ley dice y la ley es la última instancia de una sociedad para poder funcionar correctamente. Pero antes están las relaciones sociales en las que todos, de una manera recíproca, somos responsables de lo que sucede. Y entonces me gustó porque se puede compaginar muy bien lo legal con la visión legal con la visión social. Muchas gracias. Hablemos por si quieren. No sé si ustedes. Tres preguntas. Abrimos el espacio por si alguien quiere hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta en la comunidad que está en línea también. Gracias. Creo que el enfoque que se tiene hablando del acoso escolar es más que jurídico que justamente lo social, porque estamos hablando de que somos responsables ante la ley, pero no estamos siendo, como lo dijo la maestra, responsables socialmente. Y si seguimos con este enfoque nada más jurídico, jamás vamos a lograr un cambio, ya que estamos solamente permitiendo que, ok, haces algo mal, te funamos y ahí queda.
Bueno, a nombre del SUIBE les damos las gracias al doctor, ya se me fue el acordeón, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, titular de la Defensoría de Derechos de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Guadalupe Barrena Nájera, defensora de los derechos universitarios de la UNAM, y a la maestra Nelia Tello, coordinadora del SUIBE. Muchas gracias. Y a todo nuestro público, tanto virtual como presencial, más al presencial. Gracias y los esperamos la próxima semana. También vamos a tener eventos. Estén pendientes de los anuncios. Gracias.